Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La riproposta con Yolanda Criado. Bienvenidos amigos, amigas, comenzamos una hora de música tradicional aquí en la sintonía de Radio Clásica, como cada sábado o cuando vosotros queráis, si nos escucháis a través de los podcasts de Radio Televisión Española. El folclore es el hilo conductor de la selección musical que nos va a acompañar a partir de ahora. En el control de sonido nos acompaña Ana Porras. Hoy nos vamos a centrar especialmente en el entorno rural, donde se ha mantenido más que en ningún otro lugar, más que en ningún otro espacio, las melodías identitarias, los ritmos tradicionales. Y vamos a tener con nosotros al autor de un libro sobre los animeros de Caravaca. Los animeros de Caravaca, tradición musical y revitalización en las cuadrillas del sureste español, lo cual nos va a permitir mantener una conversación sobre la existencia en este siglo XXI de este tipo de formaciones que vienen de muy antiguo, de muy atrás en el tiempo, casi incluso de las hermandades medievales. Revival, revitalización, autenticidad y tradición son los conceptos que manejaremos hoy, por supuesto, acompañados siempre de música. Así que vamos a comenzar con uno de ellos, con los animeros de Caravaca en la provincia de Murcia, grabados en 1979 por Manuel Luna y por la Diputación de Albacete. Nos interpretan Son pesao y son ligero. Instrumentos tradicionales de las cuadrillas del sureste peninsular, bandurrias, guitarras, laúdes, también panderetas, incluso una campana, precedidos por ese violín, castañuelas y, por supuesto, pues esas guitarras, guitarros, guitarrillos, zaramanguel, instrumentos, como decimos, característicos de esta zona. Nos interpretaban un son pesado y son ligero, que hemos podido diferenciar perfectamente en esta audición separado en dos partes, con la interpretación de los animeros de Caravaca.
La Riproposta. Los sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Clásica. Saludamos a Julio Guillén Navarro. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hace unos días recibimos un libro muy interesante que se llama Los Animeros de Caravaca, tradición musical y revitalización del sureste español. Julio, ¿qué relación, ya que eres el autor, tienes con los animeros? ¿Qué te ha llevado a investigar sobre ello? Bueno, pues la verdad es que fue casi fortuito porque cuando comencé mi doctorado en la Universidad de Valladolid, pues sabía que me interesaba el mundo de las cuadrillas del sureste, porque yo ya lo conocía de hace unos años, pero bueno, pues los animeros contactaron conmigo porque yo había escrito un pequeño texto y querían saber si yo podía escribir algo sobre ellos, investigar un poco sobre ellos. Y bueno, pues la verdad es que lo vi muy claro porque yo sabía que los animeros de Caravaca eran un referente en la música de cuadrillas y de animeros del sureste, y ahí es cuando empezó todo. Estoy hablando más o menos del año 2007. Uh-huh. Julio es musicólogo, es profesor de música en secundaria en La Roda, ahí en Albacete, pero según tengo entendido, además tú eres pianista, estudiaste piano. Además del piano, ¿tocas algún instrumento tradicional de las cuadrillas del sureste? Sí, en la vertiente tradicional, digamos que me dedico más a la guitarra y al guitarro. Ajá. Que son los instrumentos que más me llaman la atención por todo el papel que tienen de soporte armónico y toda la riqueza. Y por otro lado, en el nivel, digamos, más académico, me dedico más al piano, pero sobre todo me gusta más el jazz, es a lo que más me dedico. Uh-huh. La improvisación importante, tanto en el mundo del jazz como también el de la música tradicional. Oye, para los oyentes que no tengan muy claro qué es un guitarro, preséntanoslo brevemente. Bueno, pues un guitarro sería un tipo de guitarra más pequeño, aunque es de la familia de la guitarra, pero a nivel constructivo se diferencia bastante. Uh-huh. Y son todos aquellos instrumentos de la familia de la guitarra de pequeño tamaño, que en la península, incluso en las islas, hay pues muchas variedades y mucha relación con todos los instrumentos que hay en Latinoamérica y en Centroamérica. Y bueno, pues son los herederos de toda la tradición guitarrística del solar ibérico, desde ya el siglo XVI, porque hay muchas referencias y a través de los guitarros de, por ejemplo, todas las regiones de España podemos ver muchas cosas de la historia de la guitarra española. Uh-huh. Y además, gracias a esa variedad de instrumentos de la familia de la guitarra, pues tenemos las tesituras, las distintas tesituras, ¿no?, de la época del Renacimiento, del Barroco, soprano, alto, tenor y bajo, precisamente por los instrumentos de cuerda. Bueno, vamos de lleno al tema. Julio, ¿qué significa ser un animero? Bueno, es una palabra que ha cambiado mucho con el tiempo, pero sobre todo hasta principios del siglo XX o mediados del siglo XX eran aquellos músicos que estaban asociados históricamente a hermandades de ánimas y que se dedicaban a ir pidiendo limosna por las casas y también a intervenir en actos religiosos, pero todo ello ligado siempre al culto al purgatorio, siempre se pedía limosna para las ánimas del purgatorio. Uh-huh. A día de hoy eso ha cambiado bastante porque desde los años más o menos 70 los animeros y todas las cuadrillas tienen una vertiente lúdica bastante importante, que es lo que ahora mismo pues resalta más, porque ahora mismo en el sureste hay muchos encuentros de cuadrillas, como por ejemplo la fiesta de las cuadrillas de Barranda, donde se reúnen grupos de distintas zonas del sureste y todos comparten su repertorio, pero originalmente cada grupo tocaba solo en su localidad y alrededores. Uh-huh. Si te parece, para ir entendiendo el contexto musical que rodea a los animeros, vamos a ir escuchando algunos ejemplos, y a mí me gustaría comenzar, ya que hemos hecho referencia a las ánimas benditas, de ahí que viene el nombre de animeros, pues vamos a escuchar un tema que hace referencia a ellas y donde vamos a escuchar una campana. ¿Qué importancia tiene la campana? Bueno, primero la escuchamos y luego nos lo explicas. Vale.
Escuchábamos lo que se titula Son de Misa, en la interpretación Los Animeros de Caravaca, una grabación que realizó la Diputación de Albacete en el año 2006 y que nuestro invitado de hoy, Julio Guillén Navarro, ha incluido en el disco que acompaña este interesante libro que estamos presentando hoy aquí en la Riproposta, Los Animeros de Caravaca, tradición musical y revitalización en las cuadrillas del sureste español. Julio, háblanos de esa relación entre la campana y los animeros. Bueno, la campana en los animeros se suele utilizar históricamente con fines petitorios, pero los animeros de Caravaca en concreto la suelen utilizar últimamente para todo lo que tiene que ver con el ritual religioso y con el ritual en general de los animeros. Quiero decir, cuando van a tocar en un baile no suelen usar la campana, sino, por ejemplo, para avisar del comienzo de una pieza, y cuando avisar a todos los músicos cuando va a acabar una pieza, se toca la campana y ahí sí todos saben de que esa pieza va a terminar, pero como ya digo, solo en el ámbito religioso o en el ámbito ritual. Es importante destacar que para el repertorio de los animeros hay que tener muy en cuenta el baile, ¿no? Porque los animeros también animan a bailar. Eso es. De hecho, los músicos que históricamente se tocaban en hermandades de ánimas solo participaban en estas hermandades a lo mejor 15 o 20 días al año, a lo mejor un mes en algunas localidades, pero todo lo que resta de año eran músicos normales y corrientes que tocaban en todo tipo de eventos, en bailes. ¿Qué pasa? Que en las hermandades de ánimas se aprovechó esa vertiente lúdica para organizar, por ejemplo, bailes de ánimas. Por ejemplo, el día de Navidad se organizaba un baile de ánimas y se subastaba. Las piezas se subastaban y el que más pagaba por bailar, o porque no bailase alguien, o porque bailase otra persona. Ajá, porque no bailase alguien, qué curioso. Sí, en el CD que adjunta el libro hay un baile de ánimas de los años 80 donde el mayordomo está subastando, y creo que el precio que pagaron en el año 85 más o menos fue 4.000 pesetas por bailar la primera malagueña. El mayordomo, ahí aparecen ya los roles importantes dentro del mundo de los animeros. Oye, ¿cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado los animeros a lo largo de su historia como colectivo? Porque claro, hemos mencionado esa referencia, por supuesto, a la religión, pero en el siglo XXI, tú mencionas muy bien en el libro cómo estamos en un proceso de esta práctica como hecho musical a través de la laicización, ¿verdad? Eso es, sí. Yo cuando estudié los animeros, pues dividí su historia en dos partes. La primera era más o menos hasta mediados del siglo XX, que sería la época un poco más vinculada al ritual, y una segunda etapa a partir de los años 70 donde aparece el revival o la revitalización, dicho en castellano, y ahí aparecen fenómenos como la laicización, o sea, los animeros participan en varias misas a lo largo del año, cantan incluso el Rosario de la Aurora en el mes de octubre también. Eso no quiere decir que haya un componente religioso, quiero decir que todos sean incluso creyentes, sino que para ellos la música, para algunos de ellos o para muchos de ellos, la música es suficiente como para pertenecer a los animeros. No hace falta, por ejemplo, si comparamos este fenómeno con hermandades, por ejemplo, en Italia, las hermandades que cantan polifonía, allí sí el componente religioso es muy importante a día de hoy. Pero en las cuadrillas de animeros este componente ya no es tan importante, y sí se valora mucho pues todo el tema más lúdico, más laico, que aunque toquen, ya digo, música religiosa, no tiene que ver nada con la parte espiritual, ¿no?, de sus componentes. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar del contexto musical de los animeros. ¿Cuál es exactamente ese contexto? Bueno, pues hay yo definiéndolo muy rápido, la importancia de la música de cuerda es muy fuerte, y sobre todo la guitarra como papel central, que es un instrumento que más en la mitad sur de España es uno de los instrumentos más importantes para todo tipo de música. Pues la guitarra aquí también, y la guitarra y todos los guitarros, que hay bastantes variantes, por lo menos en el entorno de Caravaca y también en la zona de Lorca. Y por otro lado, me gustaría resaltar también que muchas de esas piezas pues tienen una vigencia histórica bastante larga, porque si escuchamos, por ejemplo, las animeras, que en otros sitios se les llama aguilandos o pascuas, son los mismos acordes que piezas como, por ejemplo, Guárdame las vacas, la romanesca, la danza de las hachas, son exactamente la misma secuencia de acordes. Y algunas piezas que hemos escuchado, como por ejemplo el son de misa que acabamos de escuchar, son piezas semiólicas, que mezclan compases binarios y ternarios. Eso es una característica muy propia de la música española, también se da en otros países, pero de la música española
del siglo XVI, XVII, incluso del XVIII. Influencias mutuas, ¿no?, entre la música que llamamos culta y la música popular, que se deja muy, muy claro, ¿no?, en esta investigación, en este trabajo que ha hecho nuestro invitado, Julio Guillén. Julio, ¿te parece que continuemos con música? Yo había pensado escuchar unas pardicas. Cuéntanos brevemente lo que son y también esta que vamos a escuchar, que incluyes en el disco, porque hay como una explicación previa. Parece que quienes las están interpretando están en un programa de radio, ¿no? Eso es, sí, creo que te refieres a una pista que es unas a ver si es la pista... Es la 19. Sí, vale, sí, las seguidillas poblatas, también les llaman allí pardicas poblatas. Uh-huh. En la zona se tocan muchos tipos de seguidillas, cosa que cuando lees un manual de música tradicional o de folclore, parece que hay muy pocas variantes. Pues, por ejemplo, en esta zona hay hasta 3 o 4 variantes distintas. Uh-huh. Las pardicas podríamos asimilarlas un poco por su rítmica a las sevillanas. Son parecidas. Este tipo de seguidillas se tocan desde la Sierra del Segura, que conecta la zona de Jaén, Albacete, desde ahí hacia el sur, entrando incluso en la provincia de Almería, en Granada y toda la provincia de Murcia, por supuesto. Pues en esa zona se tocan las pardicas o parrandas, también se les denomina. Y bueno, pues es un tipo de seguidilla bastante vivo y es posiblemente de los bailes que más se interpretan a día de hoy junto con la malagueña. Baile, una pardica. ¿Unas pardicas? Sí. ¿Están ya? Sí. Venga, pues venga. Vamos con ellas. Preparado, vamos. Aquí seguimos, Poblata, en directo. sí, la poblata. Pues ahí teníamos esas seguidillas poblatas con la interpretación. Esta es una grabación del año 1984 de los Animeros de Caravaca. Bueno, además de las poblatas, de las pardicas, que son seguidillas al fin y al cabo, ¿qué otros géneros musicales interpretan los animeros, Julio? Pues la verdad es que tienen un repertorio bastante amplio y variado, pero en música de baile los 3 paradigmas fundamentales serían las seguidillas, de las que hemos escuchado uno de los tipos, pero que hay más. Uh-huh. Las malagueñas, que son de un estilo concreto, pero tienen 4 tonalidades distintas. Si las miramos desde la guitarra, está la malagueña de arriba, que es la de mi mayor, la malagueña de Juan Breva, que parte del acorde de fa sostenido mayor, la malagueña de los tangos, que parte del acorde de la mayor, y la malagueña cifrá, que parte del acorde de si mayor con séptima. O sea que tenemos 4, y luego también tenemos otros bailes como la jota, o como la hierbabuena, que es una pieza parecida a la jota. Uh-huh. Y bueno, y seguidillas, como ya he dicho. Luego también tienen mazurcas, tienen bailes agarrados, o sea que es muy variado. Un repertorio el repertorio todo eso es repertorio de baile. Luego hay repertorio religioso que también es bastante amplio. Uh-huh. Pues la verdad es que ya ha quedado manifiesta la presencia y la importancia de la guitarra, pero los animeros, por cierto, ¿son los mismos que las cuadrillas? O sea, ¿el grupo de animeros se puede denominar también como agrupación de cuadrillas o es distinto? Sí, eso es. Es que originalmente en la zona de la Sierra del Segura, como ya he dicho, y la zona del norte de Murcia, Caravaca, Moratalla, etcétera, en esa zona se denominaban animeros o aguilanderos.
y en otras zonas de Murcia se les denominaba cuadrillas. A día de hoy todo se conoce como cuadrillas, ya todo el mundo lo conoce como cuadrillas. O sea, y los aguilanderos, porque de hecho digamos que el repertorio más característico de los animeros son los aguilandos, ¿no? O aguilandás. Claro. Eso es la pieza más característica, la pieza que tocaban cuando iban pidiendo era siempre esa. Luego podían tocar una malagueña, una jota, pero siempre... Que eso ya no es un baile, ¿no? Eso es más de la función petitoria, ¿no? Eso es petitorio, son siempre coplas, además muy curiosas, donde cuando llegan a una casa le recuerdan a la gente, a los habitantes de esa casa, que tienen que dar una limosna para las ánimas, para que sus difuntos puedan pasar al cielo, porque ellos también van a morir y querrán que sus hijos les den limosna a su vez, así, o sea, siempre recordando ese papel del purgatorio, ese papel de recaudatorio también, ¿no? Bastante curioso. Vamos a pasar ahora a escuchar unas gandulas. Y a bailar la gandula nadie me gana. Pues era la voz de José María Marín, el Chato, acompañado por esa instrumentación estupenda de los animeros de Caravaca. Las gandulas son seguidillas también. Eso es, en la zona norte en la zona de Moratalla y por ahí se les conoce como gandulas, y también en la Sierra de Segura de Albacete y de Jaén, pero tiene mucha correspondencia con otro tipo de seguidillas que se ha tocado mucho en La Mancha y en Levante, que son las torrás. Rítmicamente podríamos decir que son lo mismo, solo que en esta comarca le llaman gandulas, yo creo que porque son bastante más reposadas que las pardicas que hemos escuchado antes, o que las poblatas, ¿no? Son otro tipo de gandulas más reposado con otro baile distinto. Muy bien. Bueno, sí que queríamos preguntarte acerca de cómo se transmite este repertorio, cómo aprenden los animeros o los aguilanderos, cómo aprenden esta música. Bueno, pues en el trabajo que hice me di cuenta de que los modos de transmisión es una cosa que ha cambiado mucho en las últimas décadas, porque antiguamente, pues, los hijos, que en algunos sitios todavía se hace, los hijos, los nietos, se sientan ahí en la lumbre y empiezan a tocar de su abuelo, de su padre, empiezan a tocar los acordes o empiezan a aprender a tocar la bandurria, el laúd, pero eso ha cambiado mucho. Ahora mismo tenemos muchos más medios que nos posibilitan, por ejemplo, hacer una grabación y esa grabación escucharla, o una grabación de vídeo también, o incluso a nivel escrito podemos, porque incluso hay gente ya que lee música, músicos, ¿no? Claro, leen música, entonces pueden escribir las melodías de las malagueñas, por ejemplo, para aprenderlas, o incluso hacer esquemas donde vienen las letras y los acordes, para así pues también recordar el repertorio. O sea que hay muchos modos de transmisión. El tradicional sería un poco el vis a vis, ¿no? Una persona enfrente de otra y tocar, pero claro, por ejemplo, yo para aprender, pues aprendí de cintas. Muchos aprendimos de cintas de cassette. Ajá. Y entonces hay una variedad muy grande. O sea que la transmisión oral puede que siga todavía existiendo, pero que quien sabe música utiliza transcripciones y utiliza el sistema de notación actual, el solfeo, para aprender esta música, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un componente muy importante, que es la interacción con los músicos a la hora de tocar, porque solo la partitura pues no te ayuda a entender cómo funciona esta música, y eso es uno de los aspectos que más interesantes me resultó, que la música de baile es dinámica en el sentido de que no hay dos interpretaciones iguales de la misma pieza, sino que, por ejemplo, una anécdota muy curiosa que me contaban los animeros es que vinieron de Radio Colonia, de Alemania, a grabarles en los años 80. En los años 80 ya venían de Alemania interesándose por esta música. Sí. Y llegaron y les pidieron que tocasen una malagueña, entonces pues tocaron una malagueña y no saben qué pasó, que no salió bien la grabación. Entonces les pidieron que volvieran a tocar la misma pieza y tocaron otra malagueña. Entonces pararon y dijeron, pero es que no habéis tocado lo mismo. Y dice, claro que hemos tocado lo mismo, pues una malagueña. O sea, ese es lo que revela, es que la música tiene un componente dinámico muy importante, donde al final cada músico toca varias melodías. Por ejemplo, si hablamos de un violín, cada persona que canta puede elegir de un gran número de coplas octosilábicas, y tú sabes que en la malagueña lo que entran son coplas octosilábicas
y sabes en qué tono está, ya puedes cantar cualquier copla. Lo que sea, claro. Y con el violín puede pasar lo mismo. Hice incluso transcripciones y encontré hasta 5 melodías distintas de violín para la misma malagueña. Hoy has mencionado ya guitarra y violín. ¿Qué otros instrumentos se encuentran dentro de la plantilla instrumental de los animeros? Bueno, dentro de la guitarra yo metería toda la familia de la guitarra, que es la guitarra común, pero luego hay guitarras de órdenes, guitarras de 5 órdenes, que le llaman la guitarra mayor, guitarra de 6 órdenes, que le llaman guitarra de ánimas, y luego los guitarros, está el guitarro, está el requinto, está el guitarro atiplado y está el tenor, cada uno con un cordaje y afinación distinto. Recordamos que los órdenes a los que se refiere Julio son los órdenes de cuerdas, es decir, el número de cuerdas que aparecen en estos instrumentos. Esos órdenes dobles. Y luego tenemos instrumentos melódicos, que son el violín, la bandurria, el laúd, el laudino también, incluso a veces por la flauta, el clarinete, el flautín. Y luego tenemos pues instrumentos de percusión como la pandereta, como los platillos, la campana también aparece, o sea que es un conjunto bastante grande. Muy amplio, sí. Bueno, el libro que nos está presentando hoy Julio Guillén, repetimos que se titula Los animeros de Caravaca, tradición musical y revitalización del sureste español. Es un libro que tiene ni más ni menos que 400 páginas, como decimos, con un disco con 37 grabaciones. Por cierto, ¿de dónde proceden las grabaciones que vienen con el libro? Bueno, pues hay 2 fuentes importantes. Una diríamos que es una fuente de grabaciones editadas, sobre todo grabaciones realizadas por Manuel Luna en 1979. Manuel Luna, un referente de las cuadrillas, claro. Sí, sobre todo porque fue, en el caso de Caravaca, la persona que les descubrió el mundo. Manuel Luna ya había andado por la Sierra de Albacete y también por la zona norte de Murcia, y les alertó en el año 75, mayo del 75, de una conferencia en Caravaca de la Cruz, y les alertó de eso. Pues Manuel Luna grabó a los animeros en 1979, de ahí he sacado unas pocas grabaciones. Luego una grabación del año 2006 de la Diputación de Albacete, que es bastante curioso porque en Murcia, o sea, Caravaca está dentro de la región de Murcia, pero bueno, la provincia de Albacete, la Diputación, se interesó por los animeros y les grabó. Y aparte pues cuento con algunas grabaciones propias, pero sobre todo un corpus muy importante de grabaciones que realizaron componentes de los animeros ya desde finales de los 70, grabaciones a veces caseras. Trabajo de campo, ¿no? Casero ahí. Pero ellos mismos ponían se estaban tocando y ponían la grabadora, entonces tenemos un registro muy importante para ver cómo ha evolucionado el sonido de los animeros desde finales de los 70 hasta hoy. Pues muy importante que esas grabaciones caseras estén bien guardadas, estén catalogadas y podamos conservarlas durante muchísimo tiempo. Julio, vamos a escuchar un ejemplo en el que aparece una voz femenina. Se trata de una malagueña cifrá. Esto me da pie a hablar de la mujer, si hoy en día forma parte o no del colectivo de animeros, pero primero vamos con la malagueña. Llamando a voces, no me
malagueña Cifrá, una grabación donde escuchábamos la voz de Policarpo y Francisca Plasencia. Julio, ¿la mujer hoy en día forma parte del colectivo de animeros? Cada vez más, en todas las cuadrillas, cada vez las mujeres están más presentes en todos los niveles, pero claro, eso es algo que no ocurría hace décadas. Simplemente mujeres músicas siempre ha habido, que cantasen, que tocasen. Tocando instrumentos de la cuadrilla. Sí, Ajá. pero dentro de los animeros, de los colectivos de animeros, no había mujeres, y es muy sencillo. Los animeros se pasaban una semana por la sierra, por los cortijos, durmiendo donde fuera, donde les dejaban, y de casa en casa. Eso estaba muy mal visto socialmente hasta hace unas décadas. Entonces, pues aunque había mujeres que tocaban, que cantaban, y por supuesto en el baile las mujeres incluso más que los hombres, ¿no? Pero eso ahora ha cambiado, claro. Ahora ya pues ha evolucionado la sociedad mucho, y a día de hoy hay muchas mujeres en las cuadrillas en todos los niveles, vamos, y tiene un papel cada vez más importante. Hay algo muy interesante con lo que me gustaría despedirte, y es algo que dices en el libro con respecto a la historia reciente de los animeros. Dices que es interesante ver la emoción que se transmite por las vivencias de quienes forman parte del grupo y sobre todo y aquí viene lo interesante, por la duda constante que tienen estos de cómo adaptar las antiguas prácticas a la época actual. Esto es una tarea muy difícil, ¿no? Es una tarea muy difícil, y yo creo que es una encrucijada en la que no están solo los animeros de Caravaca, sino pues cualquier cuadrilla a día de hoy. Y sí me gustaría remarcar que todos los aspectos que trato en este trabajo se pueden aplicar a cualquier otro colectivo similar, porque nadie piense que a lo mejor es un estudio muy localista, sino que todos los debates y todos los no sé, estas asuntos de repertorio, asuntos sociales relacionados con las cuadrillas, se ven en Caravaca y se ven en todos sitios. A lo que íbamos es que, pues, por supuesto que sí, es una tarea muy difícil, porque, claro, hay una opción de respetar el ritual tal cual se ha legado a los actuales componentes de los animeros de Caravaca. Eso sería, digamos, correcto en el sentido histórico, ¿no? Pero, claro, hay una parte social muy importante, y es que todos estos colectivos perviven gracias a que es una fiesta comunitaria. Y que apoya a la sociedad civil, además. Claro, eso es. Y entonces los encuentros de cuadrillas es la nueva vertiente por la cual pues, hay muchos colectivos que quieren, o de gente joven incluso, que quiere aprender a tocar esta música porque conoce a mucha gente, porque viaja, porque conoce a gente de otras cuadrillas. Entonces, claro, todo tiene... Si los animeros se dedicasen solo a su ritual, no saldrían a ningún sitio a tocar, solo harían fiesta en su entorno más próximo. El día de la fiesta de la localidad, en una fecha concreta y sin ningún tipo de hecho cultural asociado a la modernidad, ¿no?, del siglo XXI. Eso claro. es. Y por otra parte hay esa vertiente moderna, lúdica, de encuentros de cuadrillas, de juntarse con gente de otros sitios a tocar todos, porque al final el repertorio es el mismo en todo el sureste. Tú puedes tocar una malagueña o una jota y todo el mundo sabe tocarla, da igual de qué zona sean. Entonces, pero eso, esa vertiente, digamos, no presta tanta atención al ritual ni al entorno próximo de cada cuadrilla, y lo que puede favorecer, si se alarga mucho, es que esa cuadrilla pierda su relevancia cultural o social dentro de su entorno próximo. Y aparte también crea modificaciones bastante sustanciales en el repertorio, porque la gente que conoce músicos de otras zonas pues suele incorporar luego en su estilo musical o en su repertorio alguna pieza que ha aprendido de otros músicos. Entonces hay un debate abierto, ya te digo, no solo en Caravaca, sino a nivel de todas las cuadrillas, de que hay repertorios incluso ya mezclándose con músicos de la Vera de Cáceres, de Candeleda, de Levante. Entonces hay una conexión bastante fuerte interesante, lo que saldrá de ahí. Sí, estaremos muy pendientes. Julio Guillén Navarro, autor de Los Animeros de Caravaca, tradición musical y revitalización en las cuadrillas del sureste español. Una maravilla de publicación. Enhorabuena. Muchas gracias.